La Gran Pirámide fue creada como lugar de descanso final para el monarca del antiguo Egipto, Keops. Según la leyenda, el líder francés Napoleón entró en la Gran Pirámide y volvió a salir con un aspecto tembloroso y súper pálido. Nunca reveló lo que vio dentro, pero se dice que lo que fuese le afectó para el resto de su vida. Cuando Napoleón entró en la pirámide, habría atravesado un pasillo muy estrecho y ascendente. Luego habría pasado por otro pasillo conocido como la Gran Cámara. Este habría sido mucho más alto que el anterior y también estaría empedrado. Luego habría llegado a la Cámara del Rey, la pieza central de la Gran Pirámide que estaba revestida de enormes bloques de granito, pero no habría tenido un aspecto tan grandioso como podríamos imaginar. No hay jeroglíficos decorando sus paredes, ya que los egipcios no empezaron a decorar las cámaras funerarias de las pirámides hasta mucho después. Las tumbas del faraón en el interior de la pirámide también habrían estado llenas de tesoros, desde trozos de oro hasta las joyas más caras del mundo. Pero todo esto habría sido saqueado hace mucho tiempo. Lo único que probablemente habría quedado ahí dentro sería un enorme sarcófago, que alguna vez habría contenido a la momia del rey. También tendría que pasar por la cámara de la reina, aunque lo más probable es que esta sala no albergara a ninguna reina, ya que las pirámides solían construirse para una sola persona. Desde aquí salen unos misteriosos túneles. A día de hoy nadie sabe en realidad para qué están ahí. Y no es lo único misterioso y espeluznante que pudo encontrar Napoleón, ya que las historias de faraones que dejaban antiguas maldiciones en las pirámides se remontan a tiempos pasados. Muchas pirámides tenían advertencias escritas en el exterior que hablaban de cosas horribles que le sucederían a quienes entraran y perturbaran la paz. Puede que no sepamos qué fue exactamente lo que encontró Napoleón en la Gran Pirámide que tanto le asustó, pero sabemos con seguridad lo que se encontró en la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue un antiguo faraón egipcio que solo tenía 8 o 9 años cuando subió al trono. Se convirtió en un fenómeno cultural cuando se descubrió su tumba casi intacta en 1922. Su pirámide se encuentra en el Valle de los Reyes en Tebas, la actual Luxor en Egipto. A diferencia de la Gran Pirámide, la tumba de Tutankamón estaba cubierta de hermosas decoraciones en la pared. Las paredes contaban la historia de cómo viajaría a la otra vida a través del inframundo. Los egipcios creían que todas las personas tendrían que hacer este viaje, por lo que llenaban sus tumbas con objetos y pinturas para ayudarles a llegar ahí. También había hechizos pintados en las paredes. Creían que esto ayudaría a la gente a pasar al siguiente reino. Este viaje sería bastante largo y por esa razón, los antiguos egipcios también llenaban las pirámides con comida. La pirámide de Tutankamón estaba llena de 8 cestas de fruta. Incluso se encontró ahí algo llamado fruta de jengibre. Las habitaciones estaban repletas de muebles, estatuas, ropa y báculos, entre otras muchas cosas. Es probable que en las pirámides también se encuentren muchas ropas y joyas caras. Los antiguos egipcios querían que sus antepasados viajaran con estilo al más allá. Pusieron a Tutankamón en su última morada con más de 50 prendas de vestir, todas de la más alta calidad. Había túnicas, pañuelos, guantes y tocados y un montón de joyas. Se encontraron pulseras, colgantes, collares, anillos y escarabajos de protección. Cada uno de ellos estaba hecho de oro o piedras preciosas. También había abanicos hechos de plumas de avestruz para mantener al viejo faraón fresco bajo el caluroso sol egipcio. Pero la temperatura dentro de las pirámides nunca superó los 20 grados centígrados. Los antiguos egipcios desarrollaron un sistema de aire acondicionado muy fresco que aún hoy en día no entendemos del todo. La pirámide de Tutankamón también contenía 130 bastones hechos de ébano, marfil, plata y oro para ayudarle en su viaje. Había 3 carruajes escondidos por si se cansaba de tanto caminar. También pusieron 11 remos de barco dentro, pero no había rastro de ningún barco. Las pirámides estarían llenas de los aromas y perfumes favoritos del faraón. Durante la excavación de la pirámide de Tutankamón, pronto quedó claro que había sido robada en la antigüedad. Había daños en las puertas y restos de aceites en frascos vacíos. Parece que alguien asaltó la pirámide en busca de oro y de las esencias, perfumes y aceites que se habían dejado para el rey Tut. Todavía quedaba en un frasco algo de perfume hecho con aceite de coco e incluso parece que al faraón Tutankamón le gustaban los juegos de mesa. Había un juego de viaje de marfil de Senet en su pirámide. Aunque no sabemos con certeza cómo se juega, hemos averiguado que era una especie de versión egipcia antigua del backgammon.
Parece que se trataba de un juego para 2 jugadores en el que el objetivo era expulsar a tu oponente del tablero, aunque no estamos seguros de con quién debía jugar la momia de Tutankamón. Los antiguos egipcios tenían algunos rituales que pueden parecernos bastante extraños. Por ejemplo, solían afeitarse las cejas y perdían un gato. Así que no es de extrañar que pusieran cosas muy raras dentro de las pirámides. Los arqueólogos descubrieron una colección de gatos momificados y escarabajos en pirámides que datan de hace más de 4000 años. Se encontraron en las pirámides de Saqqara, que están al sur de El Cairo. También encontraron un montón de kits de maquillajes y espejos en su interior. El maquillaje lo llevaban con orgullo tanto hombres como mujeres en el antiguo Egipto. El delineador de ojos era el cosmético más popular. La piedra de Rosetta fue uno de los mejores descubrimientos realizados en las pirámides. Fue encontrada por nuestro hombre, Napoleón Bonaparte, y su equipo. Es una roca de granito negro que data del año 196 a.C. Está transcrita en griego, demótico y jeroglífico. Cuando se tradujo en 1822 obtuvimos la clave para entender los jeroglíficos del antiguo Egipto por primera vez. El descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut en 1903 cambió para siempre nuestra comprensión de los egipcios. Después de su muerte, su sucesor, Tutmosis III, eliminó la mayor parte de las pruebas de su reinado, por lo que básicamente no sabíamos nada de la primera gran líder femenina de Egipto. Ahora se ha convertido en una de las pocas y más famosas faraonas de Egipto. El faraón Keops llegó a tener un barco completamente desarrollado en su pirámide. Los arqueólogos descubrieron más de 1200 piezas de un barco gigante cerca de la Gran Pirámide de Giza. Volvieron a ensamblar el barco y este tiene unos 45 metros de largo. Lo más probable es que se trate de una barca solar que fue diseñada para transportar al rey resucitado con la deidad Ra. Dato curioso, la pirámide de Giza es la última que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo. Las otras 6 eran los jardines colgantes de Babilonia, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, el mausoleo y la estatua de Zeus. Esta pirámide fue también la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante 3800 años y es la pirámide más grande de Egipto. Se necesitaron 2,3 millones de bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesaban 80 toneladas. Se necesitaron 100.000 trabajadores y 23 años para construirla. Su altura original era de unos 147 metros. En 2017 los arqueólogos descubrieron algo extraño en la Gran Pirámide de Egipto. Hay un vacío oculto de al menos 30 metros de largo y nadie sabe en verdad por qué está ahí o qué hay en su interior. El extraño vacío es la primera estructura interior descubierta en la pirámide de 4500 años de antigüedad desde el siglo XIX. Los científicos usaron rayos cósmicos para detectar al enorme agujero, pero aún no están cerca de descubrir qué hay adentro. Los antiguos egipcios pusieron mucho cuidado en la construcción de las pirámides, y todo estaba estratégicamente colocado y estructuralmente sólido, por lo que es muy improbable que este agujero se deba a la caída de bloques con el paso del tiempo. Muchas pirámides también contenían pequeñas figuras modelo llamadas Ushebti. Estas representaban a los asistentes. Se creía que cobrarían vida para servir a los faraones en el más allá. Pero es increíble que todas estas cosas de hecho quepan en el interior. En realidad no hay mucho espacio dentro de las estructuras. La mayor parte es roca. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas.
Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Zoser, situada en Saqqara. Ah, sí, Zoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Estás viendo un patrón aquí? Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos. Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no?
Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! Tengo la mano levantada. ¡Aquí! ¿Qué hace un barco en medio de un desierto? Esperarías encontrar una embarcación marina más cerca de la costa. Esta es la pregunta que los arqueólogos se hicieron durante décadas. En 1988 hubo una tormenta cerca de uno de los sitios arqueológicos más importantes del antiguo Egipto. Una estructura de madera emergió de la arena. Había sido ahuecada por las termitas. Los científicos estaban decididos a resolver el misterio. En el año 2000 comenzaron a excavar el sitio cerca de Abidos. Un equipo estadounidense de expertos pronto descubrió un barco que medía 21 metros de largo. Y no estaba solo. En total, había 14 barcos reposando ordenadamente uno al lado del otro. Era imposible desenterrar por completo los barcos debido a su mal estado. Por suerte, la madera estaba bien conservada para obtener una muestra. Los análisis revelaron que los barcos tenían alrededor de 5.000 años de antigüedad. La flota más antigua en la historia humana hasta la fecha. La época de su construcción precede a las pirámides de Giza por medio milenio. Cada barco de la flota reposaba en una bóveda que se adaptaba a sus dimensiones. La sala tenía 1/3 del tamaño de una cancha de tenis. Tenía muros de ladrillo de barro que presentaban más de 120 dibujos de barcos. Los antiguos egipcios los grabaron en paredes encaladas que estaban excelentemente conservadas. Los científicos han conocido estas misteriosas cámaras desde hace más de un siglo. Un arqueólogo británico, Arthur Weigall, se topó con una estructura extraña al oeste del río Nilo. Su equipo logró vislumbrar las paredes interiores. Lamentablemente, una sección del techo colapsó, por lo que tuvieron que cancelar la exploración. Los investigadores abandonaron el sitio, pero su ubicación permaneció en los mapas. La posición de los barcos primero llevó a los científicos a pensar que descansaban sobre un banco del poderoso Nilo. Pero había un problema con esta teoría. Hoy en día, el río fluye casi 11 kilómetros al oeste de Abidos. Estudios adicionales del terreno circundante mostraron que el Nilo no cambió su curso a lo largo de la historia. Además,
Si los barcos flotaran cerca de un muelle, estarían en posiciones inestables. Los 14 barcos de Abidos estaban perfectamente paralelos entre sí. Solo había una conclusión posible. Alguien los había colocado intencionalmente de esa manera, con mucho esfuerzo. Cada barco tenía espacio suficiente para 30 remeros. Estas embarcaciones podían flotar, no eran modelos. Pero los académicos aún no saben si realmente navegaron por algún cuerpo de agua en el Antiguo Egipto. Esto no disminuye la importancia del hallazgo. Anteriormente, los arqueólogos solo encontraron modelos a pequeña escala. Solo en la tumba del rey Tutankamón había 35 modelos de barcos. Durante mucho tiempo, estas figurillas fueron las únicas pistas sobre cómo eran las embarcaciones del Antiguo Egipto. El diseño de los barcos confirma que eran auténticos. Son los ejemplos más antiguos que se conservan de barcos construidos. Los pueblos de antes construían embarcaciones primitivas ahuecando grandes troncos de árboles. La alternativa era usar juncos que eran atados entre sí para formar una balsa. Los barcos de Abidos tenían tablones amarrados juntos. Este fue un avance significativo en la construcción naval. Durante su época, los barcos debieron parecer impresionantes. La madera era una mercancía valiosa en ese tiempo. No había madera en el desierto. El cedro tenía que ser importado desde el Líbano. La única persona que podía permitirse tal lujo era el faraón. Estudiar la zona alrededor de la antigua flota proporcionó más respuestas. Los científicos descubrieron una estructura de adobe donde los egipcios adoraban al faraón. La fecha aproximada de construcción coincide con la de los barcos de madera. Los mismos ladrillos con los que se construyó este edificio se utilizaron para revestir la flota. En el momento de su construcción, las salas donde estaban almacenados tenían un techo. Esa es la sección que los arqueólogos encontraron a principios del siglo XX. Al igual que las momias en ataúdes, estas magníficas naves descansaban dentro de espléndidas bóvedas. El exterior de estas salas también era impresionante. Las paredes exteriores originalmente tenían un revestimiento de piedra caliza blanca. Reflejaba la luz del sol. Bajo el sol del desierto, la estructura que albergaba los barcos debía brillar desde kilómetros de distancia. Los constructores del Antiguo Egipto usaron la misma técnica para cubrir las pirámides 500 años después. Hoy en día, su superficie se ve irregular, pero no siempre fue así. Cuando fueron construidas, las pirámides tenían una capa superior de fina y blanca piedra caliza. Su superficie era suave y brillaba a la luz del sol. En lugar de tener escalones, la capa exterior de las pirámides era más bien una rampa lisa. Los arqueólogos se quedaron con una última pregunta. ¿Qué faraón poseía la flota? La respuesta estaba a solo 1,5 kilómetros del sitio. Allí descansaba la tumba de un faraón de la quinta dinastía, Sesostris III. Su época y estilo de construcción coincidían con los de las cámaras con barcos. El final de su reinado podría explicar cómo los barcos terminaron en medio del desierto. El faraón probablemente falleció en el norte de Egipto. Luego, su cuerpo fue transportado por el Nilo hasta Abidos en una maravillosa procesión de barcos decorados. Los barcos fueron posteriormente dejados en cámaras cerca del lugar de descanso final de su propietario. Esto tenía un significado simbólico. En el sistema de creencias de los antiguos egipcios, los barcos desempeñaban un papel clave. Su deidad suprema era Ra. Él viajaba por el cielo durante el día en forma del sol. Durante la noche, navegaba por el inframundo en una barca solar. El faraón se identificaba con Ra. Por eso necesitaba barcos en el más allá. Esa era la única forma de regenerarse, así como el sol sale todos los días por el horizonte. Esta creencia existió durante miles de años. El faraón más famoso, Keops, también tenía un barco. Los científicos lo encontraron en 1954 junto a su pirámide en Giza. Es unos 4 siglos más joven que la flota de Abidos, pero el barco de Keops era casi 2 veces más largo. La Gran Pirámide de Giza y la tumba de Tutankamón son 2 de los hallazgos arqueológicos más famosos de Egipto.
Pero hay muchos más secretos ocultos bajo las interminables arenas del desierto del Sahara. En 2020, los arqueólogos encontraron una ciudad perdida allí. La han catalogado como el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón en 1922. La ciudad de Atón tiene unos 3000 años. Los historiadores esperan que les brinde una visión única de la vida cotidiana de los antiguos egipcios. El famoso arqueólogo y egiptólogo Zahi Hawass proclamó el sitio como una ciudad dorada perdida. Atón se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de la capital de Egipto, El Cairo. Está cerca del famoso Valle de los Reyes. Los arqueólogos encontraron primero secciones de muros de adobe que se extendían en todas las direcciones. Descubrieron habitaciones completas con herramientas de la vida cotidiana en su interior. El equipo de investigación desenterró una panadería, un barrio residencial y un distrito administrativo. Todos datan de la época en la que la civilización egipcia era la más próspera de su extensa historia. Ellos también fueron los primeros en crear objetos de hierro. En 1911, los científicos encontraron un conjunto de cuentas de hierro cerca de un pueblo del Bajo Egipto. Estos son los artefactos de hierro más antiguos conocidos. El descubrimiento es, literalmente, de otro mundo, ya que los fabricaron moldeando un fragmento de un meteorito. Las 9 cuentas fueron en su momento parte de un collar ornamentado. Ahora están ennegrecidas y corroídas, lo cual es perfectamente normal para una pieza de joyería que tiene más de 5000 años. Consisten en una aleación de hierro y níquel. Los investigadores quedaron impresionados por la habilidad de los joyeros antiguos que procesaron las cuentas. Su artesanía es aún más asombrosa cuando se piensa que no conocían el origen estelar del material. La Gran Pirámide de Giza también tiene una característica notable. Un grupo de investigación internacional investigó la respuesta electromagnética de la estructura a las ondas de radio. Encontraron que la pirámide tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior, en especial dentro de sus cámaras, así como bajo la base de la pirámide. Ahí hay una cámara subterránea sin terminar. Parece que la respuesta electromagnética está vinculada con las propiedades de la piedra caliza, el material principal de construcción de la Gran Pirámide. Los resultados de la investigación podrían tener una aplicación práctica. Este extraordinario hallazgo mejoraría el funcionamiento de células solares y nanosensores. Hay misteriosas burbujas de plasma flotando alrededor de las pirámides de Giza. Por extraño que pueda parecer, aclaremos algo desde el principio. Aquí no está sucediendo nada extraterrestre. Las burbujas de plasma son anomalías climáticas que se forman en una capa de la atmósfera terrestre llamada ionosfera. Esta es una capa invisible que rodea nuestro planeta y se extiende aproximadamente desde los 80 hasta los 643 kilómetros por encima de la superficie terrestre, justo en el límite del espacio. En esta capa, el Sol, siendo la gran fuente de energía que es, calienta los gases dividiéndolos en partículas eléctricamente cargadas llamadas plasma. Aquí es donde se pone interesante. Por la noche, más específicamente cerca del ecuador, estas partículas cargadas se alteran. Y cuando un grupo de ellas desaparece de repente al mismo tiempo, se forma lo que llamamos una burbuja de plasma. Imagínalo como un gran bolsillo vacío donde el plasma falta o su cantidad está reducida. Pero solo se considera una burbuja de plasma si este fenómeno ocurre a gran escala, típicamente de unos 100 kilómetros de tamaño. Si ya estás preparando tu maleta para ir a Egipto y has puesto binoculares para mirar las puntas de las pirámides, lamento decirte que no podemos ver estas burbujas de plasma a simple vista. Todo esto ocurre muy por encima de nuestras cabezas, completamente invisible para nosotros. Los científicos necesitan usar equipos especiales como el radar ionosférico de largo alcance de latitud o LARIT para detectar estas burbujas. Esta tecnología avanzada ayuda a los investigadores a seguir y a observar el movimiento y la formación de burbujas de plasma en tiempo real. Esta formación, por cierto, puede ser desencadenada por tormentas solares. Eso nos lleva a noviembre de 2023, cuando ocurrió una impresionante tormenta solar. En una escala de 1 a 5, esta fue clasificada como G3, lo que se considera un evento fuerte. Las tormentas solares ocurren cuando las manchas solares, que son básicamente áreas más frías y oscuras en la superficie del Sol, liberan estallidos de energía al espacio. Estas erupciones provocaron varias tormentas geomagnéticas en la Tierra.
Aunque esto pueda sonar apocalíptico, no alteró demasiado nuestra vida diaria. De hecho, fue una gran noticia para los observadores del cielo, ya que la tormenta solo creó impresionantes auroras, y la aurora boreal se pudo ver tan al sur como Grecia y Turquía. Pero esta tormenta en particular del 2023 también tuvo una consecuencia interesante. Provocó la burbuja de plasma más grande jamás registrada sobre el radar chino. Este fenómeno fue tan masivo que cubrió regiones tan distantes como las pirámides de Egipto y las islas Midway en el Océano Pacífico. Ahora bien, esa es una distancia enorme y es un asunto importante para la ciencia. Y eso es porque las burbujas de plasma son una amenaza creciente para la tecnología moderna. Los expertos dicen que puede interrumpir las comunicaciones por satélite y los sistemas GPS. Así que si estás usando Google Maps o Waze y de repente no puedes determinar tu ubicación, una burbuja de plasma podría ser la culpable. Genial, ahora sabemos qué está ocurriendo con esas burbujas detectadas sobre las pirámides de Giza. Pero las cosas se ponen aún más extrañas dentro de esta gran construcción. Aparentemente la Gran Pirámide de Giza tiene la capacidad de concentrar energía electromagnética en su interior. Hace un par de años un grupo de investigadores decidió ver qué sucedería si tomaban esta antigua arquitectura y la sometían a ondas de radio. Es decir, ondas similares a las que usa tu teléfono pero en una escala mucho mayor, de hasta 580 metros de longitud. Pero como no podían simplemente comenzar a lanzar ondas de radio a la pirámide real, hicieron lo siguiente mejor: modelado por computadora. Utilizando estas simulaciones, los investigadores descubrieron algo increíble. La Gran Pirámide en realidad puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base donde se encuentra una cámara inacabada. Y cuando digo concentrar, me refiero a algo así como atraparlo. Por ejemplo, cuando gritas en una cueva, escuchas el eco de tu voz, ¿verdad? Las ondas sonoras no simplemente desaparecen, rebotan y se enfocan. De manera similar, cuando las ondas de radio golpean la pirámide, no solo atraviesan o rodean la estructura. En su lugar son absorbidas, rebotan y se enfocan dentro y debajo de la construcción. Pero nuestra lista de fenómenos misteriosos que rodean a las pirámides egipcias no termina ahí. Dentro de la pirámide hay un pasaje largo y estrecho que conduce a lo que se conoce como la Cámara del Rey. Esta sala se encuentra en el centro de la pirámide y se cree que fue el lugar de descanso final del faraón Keops, el antiguo líder egipcio que encargó toda esta estructura hace más de 4000 años. Cuando los visitantes entran en la Cámara del Rey, normalmente dos cosas los impactan: la increíble acústica de la sala y su estructura pesada e imponente que está completamente revestida de granito rojo. Recientemente los científicos comenzaron a conectar estos dos hechos. Algunos investigadores ahora creen que la Cámara del Rey podría atrapar o captar la energía sonora generada en otras partes de la pirámide. En otras palabras, esta sala podría haber sido diseñada para amplificar el sonido de una manera que ninguna otra cámara en la construcción puede. Para probar esta teoría, los investigadores llevaron a cabo un experimento donde cantaron en la Cámara de la Reina, que se encuentra justo debajo de la Cámara del Rey. Y aquí es donde la historia se pone interesante. La música no se podía escuchar en las salas subterráneas inferiores de la pirámide, pero sonaba fuerte y clara en la Cámara del Rey. Una posible explicación para esto es el tipo de piedra utilizada en la Cámara del Rey, el granito rosa. El granito es conocido por sus propiedades piezoeléctricas, lo que significa que puede absorber energía de su entorno, como las vibraciones sonoras, y convertirla en energía eléctrica. Esto sugiere que la acústica única de la cámara podría deberse a algo más que solo la forma de la sala. Podría ser que el propio granito desempeñe un papel en la amplificación y concentración de las ondas sonoras. Según los científicos, estos descubrimientos abren un campo de investigación completamente nuevo sobre el potencial de la pirámide. ¿Podrían los antiguos egipcios haber aprovechado de alguna manera la energía creada por las ondas sonoras o incluso las vibraciones naturales de la Tierra? Puede parecer descabellado, pero considerando que las propiedades piezoeléctricas del granito están bien documentadas en la ciencia moderna, no es del todo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez solo hayamos arañado la superficie de lo que las pirámides eran realmente capaces de hacer. Hablando de apenas rascar la superficie, hay aún más en qué pensar como ¿cómo las pirámides acabaron en una ubicación tan perfecta? Parece que los constructores alinearon la Gran Pirámide con los puntos cardinales, lo que significa que sus lados están casi perfectamente alineados con las 4 direcciones principales: norte, sur, este y oeste. Existen muchas teorías sobre cómo lo hicieron, pero un estudio sugiere que los egipcios podrían haber usado el equinoccio de otoño para lograr esta alineación perfecta. Durante el equinoccio, el sol sale y se pone directamente en el este y el oeste.
Es probable que esto les haya facilitado a los constructores usar la posición del Sol como guía. Al observar el Sol durante este periodo, podían asegurarse de que las pirámides estuvieran posicionadas correctamente. Si consideramos todas estas cosas extrañas acerca de las pirámides, me refiero a su alineación perfecta, la capacidad de concentrar ondas de radio y los materiales utilizados en las cámaras que podrían generar energía eléctrica. ¿Podría ser que el verdadero propósito de las pirámides sea en realidad mucho más complejo que simplemente ser tumbas? Bueno, Nikola Tesla lo pensaba así. Se dice que el famoso inventor e ingeniero estaba un poco obsesionado con las pirámides de Egipto y se preguntaba si podrían ser en realidad enormes transmisores de energía. Creía que la forma y posición de las pirámides podría ayudarles a funcionar como grandes generadores capaces de producir energía libre e ilimitada. Algunos investigadores coinciden con Tesla y creen que estos monumentos masivos podrían haber sido diseñados como enormes plantas de energía. Según su teoría, los constructores podrían haber descubierto cómo mover iones, esas partículas cargadas eléctricamente en la atmósfera, colocando materiales como cobre, oro y plata alrededor de las pirámides. Así que definitivamente es posible que los antiguos egipcios hayan creado una fuente de energía sostenible y renovable. Aunque es una idea muy interesante, no hemos podido confirmar esta teoría y el verdadero propósito de las pirámides sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia.
Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. El año es 1923. 2 adolescentes salen a escondidas de sus casas en medio de la noche, en Florida City.
Se rumoreaba que un anciano estaba construyendo un castillo de roca por su cuenta. Sin embargo, cada vez que alguien intentaba ver lo que el anciano estaba haciendo, dejaba de trabajar. Los curiosos adolescentes consiguieron colarse en el patio trasero de Ed y vieron algo que más tarde podrían describir como mágico. Recordaron haber visto rocas moviéndose como globos de helio. El anciano movía hasta 30 toneladas de piedra él solo para construir su castillo. Si bien no permitía que nadie lo viera trabajar, hablaba de ello con orgullo por el pueblo. Pero cuando la gente le preguntaba cómo estaba construyendo un castillo de piedra él solo, respondía simplemente: he descifrado el secreto de las pirámides. Esta historia comienza en Letonia, el país natal de Edward Lidskalnin. Edward nació en un pequeño pueblo el 12 de enero de 1887, en el seno de una familia de albañiles, que es probablemente donde aprendió las antiguas técnicas de construcción. Sin embargo, era un niño enfermizo, por lo que nunca pudo cargar mucho peso ni realizar actividades físicas intensas. A los 26 años, un desafortunado giro de los acontecimientos determinó el destino de Ed. El amor de su vida rompió su compromiso y Ed, desconsolado, decidió trasladarse a los Estados Unidos. Vivió en un par de estados diferentes antes de trasladarse finalmente a Florida, donde dio inicio a la aventura de su vida. Ed pasó años buscando el terreno adecuado para construir la casa de sus sueños. Siempre rechazó las buenas tierras de cultivo. Cuando la gente le preguntaba por qué, él solo sonreía. Finalmente, cuando compró un terreno que sus amistades consideraron terrible, el suelo era de roca. No podía arar ni cultivar, pero parecía perfecto para lo que quería construir. Los amigos íntimos de Ed solían describirlo como excéntrico. Cuando le preguntaban por qué quería construir una casa, él solo decía: es para mi amada, algún día regresará. Luego cambiaba el tema de la conversación. Ed tardó unos 30 años en terminar el castillo de coral y lo hizo todo por su cuenta. Solo trabajaba bajo el manto de la noche y nunca dejaba que nadie viera lo que hacía. El castillo de coral terminado encierra una serie de misterios sin resolver. Si lo hubieras visitado en aquella época, tendrías que haber pasado por una puerta giratoria de 9 toneladas y 2 metros de altura, que hasta un niño podía empujar con un solo dedo. Ed estaba tan orgulloso de esta puerta que originalmente llamó al lugar Rock Gate Park. El nombre del castillo de coral apareció mucho más tarde, tras el fallecimiento de Ed. Una vez dentro, los visitantes accedían a las increíbles maravillas de las construcciones de Ed. Torres, símbolos místicos, muebles y columpios, todos ellos hechos completamente con bloques monolíticos. Las piedras están apiladas y solo su peso las mantiene unidas. Aunque parezca mentira, todo el parque reúne alrededor de 1100 toneladas de piedra. Hoy en día, si visitas la vivienda de Ed, hasta podrás ver los sencillos instrumentos que utilizó para construir todo esto: cinceles, martillos, cuerdas y poleas. El tipo de trabajo que realizaba es difícil incluso con equipamiento actual, y mucho más sin él. El principal misterio del castillo de coral reside en cómo lo logró. La única fotografía de Ed Lidskalnin trabajando muestra una sencilla estructura de palanca formada por un polipasto de cadena unido a un trípode de madera. El trípode estaba hecho de viejos postes de teléfono con una pequeña caja en la parte superior. Lo que había en la caja es, por supuesto, un misterio. Por desgracia, se llevó sus secretos con él. No compartió la verdad de su trabajo con nadie más. Sin embargo, no todo está perdido, ya que hay muchas teorías y especulaciones en torno a lo que podría haber ocurrido ahí. Una de las teorías asegura que existe una red armónica en el interior de la superficie de la Tierra, algo que crearía puntos antigravitatorios alrededor del globo. Se cree que el castillo de coral fue construido en un punto de este tipo. Esto podría explicar por qué Ed tardó tanto en encontrar un terreno que le gustara. Quizá lo que buscaba era un lugar que le permitiera experimentar con las fuerzas antigravitatorias. Sin embargo, cada vez que Ed hablaba de su trabajo, decía que entendía las leyes del peso y la palanca. Y claro, que había descifrado el secreto de los constructores de pirámides. ¿Y qué secreto es ese?, te preguntarás. Según el propio Ed, tiene que ver con el magnetismo. Incluso publicó un folleto titulado
Corriente magnética. En él, explica que todos los objetos tienen partículas magnéticas en su interior, solo hay que entender dónde se encuentran. De este modo, los objetos pueden levantarse y moverse sin mucho esfuerzo, como si intentaras mover algo pesado debajo del agua. Los investigadores afirman que, si asumimos que Ed Litzkalnin y los constructores de la pirámide utilizaron la misma técnica, entonces solo se habrían necesitado aproximadamente 4.700 trabajadores para construir la Gran Pirámide de Giza, en lugar de los 20.000 a 100.000 que se estiman actualmente. Pero esta historia se vuelve cada vez más y más misteriosa. A finales de los años 20, Ed estaba terminando la construcción del castillo de coral en Florida City. Los rumores sobre su trabajo se habían extendido por la ciudad. La gente decía que Ed escondía mucho dinero en algún lugar de su vivienda. Una noche, un grupo de hombres esperó a que Ed estuviera solo e irrumpió en el castillo para robarle. No pudieron encontrar el dinero y, por suerte, no le hicieron daño. Pero en los días siguientes decidió que lo mejor era irse de aquel lugar. Por supuesto, se llevó algo más que su cepillo de dientes. Ed decidió trasladar todo el castillo de coral a otro terreno a 10 kilómetros de distancia. La leyenda dice que Ed contrató a un camionero y le pidió que jurara guardar el secreto sobre lo que Ed pretendía hacer. Le pidió que mirara hacia otro lado mientras Ed cargaba el camión él solo, moviendo todas las rocas sin ayuda. Con el camión cargado, Ed y su castillo se trasladaron a Homestead, Florida, donde se encuentra el parque hasta el día de hoy. En 1986, llamaron a un grupo de ingenieros de la Universidad de Florida para que intentaran reparar la entrada del parque. La puerta giratoria de 9 toneladas de la que Ed estaba tan orgulloso. Llegaron con aparatos modernos, incluyendo una grúa de 20 toneladas. Cuando los ingenieros desmontaron la puerta, se dieron cuenta de que Ed había utilizado una extraña piedra circular en la parte inferior de la puerta giratoria. Los ingenieros no lograban entender cómo esta roca del tamaño de un frisbee podía soportar 9 toneladas sin romperse en pedazos. Enviaron la roca al Departamento de Geología de la Universidad de Florida, pero los geólogos simplemente la devolvieron, diciendo que no podían encontrar una coincidencia de esta roca en sus bases de datos. No lograron determinar su origen. Los ingenieros volvieron a instalar la puerta de 9 toneladas e intentaron emplear otras técnicas. Al principio no funcionó sin la roca que Ed había usado originalmente, así que tuvieron que cortar la roca de la entrada para que volviera a funcionar como puerta giratoria, demostrando que la tecnología actual no podía replicar lo que Ed había logrado sin ayuda. Avancemos rápidamente hasta 2011, donde otro hombre afirmó haber descifrado el código de los constructores de pirámides y del propio Ed Litzkalnin. Wally Wallington, un trabajador de la construcción retirado del condado de Leeper, Michigan, ha conseguido construir utilizando técnicas similares a las de Ed. Wallington es conocido por haber construido su Stonehenge personal en Michigan. Se dice que utilizó máquinas sencillas, como palancas y contrapesos para mover bloques de hormigón de varios miles de kilos. A diferencia de Ed, Wallington ha compartido sus técnicas con el público. Varios videos muestran las cosas ingeniosas que construyó con materiales muy sencillos. Es realmente impresionante. Ha trasladado todo su granero a otra propiedad solo con la ayuda de simples herramientas. Sin embargo, no hay manera de demostrar que estas hayan sido las mismas técnicas utilizadas para construir el castillo de coral. Al día de hoy, los secretos del castillo de coral no han sido desvelados, pero bueno, siempre podemos seguir indagando. Antes de abordar el motivo y cómo hay pirámides en todo el mundo, hablemos de algunos ejemplos. Comenzaré con la Pirámide del Sol en Teotihuacán, México. Esta gente realmente sabía cómo construir ciudades. Su centro urbano bien planificado se extendía sobre más de 4.480 acres y contaba con varias pirámides, pero la del Sol es la más impresionante. Esta enorme pirámide fue construida hacia el año 100 después de Cristo y es una de las estructuras más grandes de su tipo en todo el hemisferio occidental. Es tan grande que alcanza los 66 metros de altura sobre el suelo. Si alguna vez te encuentras en esta antigua ciudad,
no podrás no ver la pirámide del Sol. Está justo ahí, en el lado oeste de la Calzada de los Muertos, la principal calle de norte a sur de la ciudad. Para construirla se utilizaron alrededor de 765,000 metros de material, incluyendo un tipo especial de roca volcánica roja llamada tesontle labrado. Impresionante, ¿verdad? No sabemos mucho acerca de las personas que construyeron la pirámide del Sol ni su propósito, pero los arqueólogos creen que alguna vez hubo un templo en su cima. Cuando los exploradores se adentraron debajo de la pirámide en la década de 1970, encontraron un montón de túneles y cámaras interesantes. En 2011, incluso descubrieron un escondite secreto de ollas de barro, piezas de obsidiana, huesos de animales, figurillas humanas y una máscara. ¿Quién sabe qué otro secreto se está ocultando? Si decides ver todo esto con tus propios ojos, tendrás que subir la pirámide utilizando los 248 escalones irregulares del lado oeste. Ten cuidado al caminar. Sudán también tiene pirámides. Las pirámides nubias no son tan grandes como las de Egipto, pero aún hay alrededor de 200 de ellas. Estas antiguas pirámides han albergado las tumbas de los faraones del reino meroítico durante casi 1000 años, quienes gobernaron Egipto desde Nubia hasta el mar Mediterráneo. Las pirámides de Meroe fueron construidas utilizando granito y arenisca roja. Oh, ¿y sabías que Sudán tiene más pirámides antiguas que Egipto? Las pirámides cushitas muestran la arquitectura indígena y las tradiciones funerarias de los reinos de Napata y Meroe en Nubia, los cuales fueron influenciados por el antiguo Egipto. Meroe, el sitio de entierro de más de 40 reinas y reyes, es el lugar de pirámides nubias más extenso. Las paredes de las tumbas muestran a los reales momificados adornados con joyas. Sus ataúdes de madera contienen arcos, carcajes de flechas y otros artefactos que señalan la relación y el comercio meroítico con las civilizaciones egipcia y griega. Así que, si estás buscando explorar algunas tumbas antiguas, podrías considerar evitar las multitudes en Egipto y dirigirte a Sudán. Volemos a Irak para ver más pirámides. Los zigurats tienen elegantes niveles escalonados y templos en terrazas. En lugar de un exterior liso, poseen niveles como un pastel, perfectos para todo el trabajo importante y rituales que se llevaban a cabo dentro de ellos. Puedes encontrar estas imponentes estructuras dispersas por Irak e Irán, y realmente son un testimonio del poder y habilidades de las personas que las construyeron. Uno de los zigurats más grandes e impresionantes es el zigurat de Ur. Es básicamente una enorme pirámide rectangular que tiene entre 20 y 30 metros de altura, con 3 niveles de terrazas y un templo en la cima. ¿Te imaginas cuántos ladrillos cocidos se necesitaron para construir eso? Prueba con 720,000 solo para la parte inferior. Este zigurat en particular fue construido para el rey sumerio Ur-Nammu. Al igual que otras, esta pirámide ha estado en pie durante miles de años, por lo que se ha desgastado un poco. Por suerte, el rey babilonio Nabucodonosor II y algunos arqueólogos acudieron al rescate en los siglos VI y XX, respectivamente. Y ahora puedes encontrarla cerca de la base aérea de Talil. El zigurat de Ur fue construido en el año 2100 a.C. por el rey Ur-Nammu para la deidad lunar Nana. Era el edificio más alto de la ciudad y se podía ver desde kilómetros a la redonda. Era como el campanario de una catedral medieval de su época. La gente iba allí para llevar su excedente agrícola, obtener sus asignaciones de comida y buscar alimento espiritual. Lamentablemente, el templo de Nana en la cima del zigurat no sobrevivió, pero sí tenemos algunos ladrillos esmaltados en azul que podrían haber formado parte de su decoración. Las partes inferiores del zigurat son bastante impresionantes, sin embargo. Los arquitectos incluso incluyeron orificios en el exterior cosido del templo para permitir que el agua se evaporara de su núcleo. Dado que hemos explorado algunas de las pirámides en nuestro planeta, adoptemos una perspectiva más amplia. Se pueden encontrar en muchas partes del mundo. Egipto tiene más de 100. Hay el doble de esa cantidad en Sudán, y docenas de otras están dispersas en el Medio Oriente y China. América tiene el mayor número total de pirámides, con más pirámides que el resto del mundo combinado.
Estas están ubicadas en México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Es momento de conocer más sobre la evolución de las pirámides a lo largo de la historia. La más antigua se encuentra en Egipto. Esta era una pirámide escalonada, creada al colocar una capa de piedra encima de otra. El faraón Seneferu es acreditado por crear la forma de pirámide que reconocemos hoy en día. Durante su reinado de 45 años, construyó 3 de ellas. Sus primeros 2 intentos fracasaron, pero finalmente lo logró con la pirámide roja, que es considerada la primera pirámide verdadera. Fue el hijo de Seneferu, Keops, quien construyó la Gran Pirámide de Giza, que fue la estructura hecha por el hombre más alta del mundo durante casi 4.000 años. Las pirámides latinoamericanas son similares a las primeras pirámides escalonadas egipcias, pero fueron construidas de manera independiente sin conocimiento mutuo. Las de Sudán fueron construidas alrededor del 700 a.C. y son altas, pero mucho más estrechas que las de Egipto. ¿Cómo pudieron todas estas civilizaciones construir estas cosas sin siquiera enviarse mensajes? Después de todo, los aztecas, mayas y los antiguos egipcios eran tan distintos como se podría imaginar. Pero a pesar de sus diferencias culturales, todos parecían estar de acuerdo en una cosa: las pirámides eran bastante impresionantes. Las pirámides escalonadas están por todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque eran la manera más factible y estable de construir estructuras grandes y altas sin acceso a materiales de construcción más ligeros como la madera y el metal. La forma triangular con una base de 2,5 kilómetros cuadrados es la mejor manera de construir una estructura resistente, y tener una estructura en forma de cubo requeriría más material para menos altura. Ahora, en lo que respecta al diseño de pirámides, las egipcias eran como triángulos gigantes con una base de 2,5 kilómetros cuadrados, lados lisos y una cima puntiaguda. Por otro lado, los aztecas y mayas optaron por un aspecto de pastel escalonado, con escalones que conducían a una plataforma plana en la cima. Así que, aunque todas estas pirámides comparten la misma forma básica, cada una tiene su propio estilo único. Cada grupo construyó sus pirámides utilizando diferentes materiales, técnicas y ángulos de inclinación. Así que, aunque ocasionalmente puedan haberse inspirado en el trabajo del otro, solo estaban haciendo lo suyo. Las pirámides egipcias tenían lados lisos y angulados que estaban diseñados para ayudar al alma del faraón a ascender al cielo. La pirámide del Sol fue construida sobre una serie de cuevas que servían como pasaje para las deidades. Los mayas construyeron el templo de Kukulcán en Chichén Itzá para honrar a la deidad Kukulcán, generalmente representada por una serpiente. Apodada El Castillo, tiene 91 escalones en cada lado más una plataforma, lo que suma 365 escalones, uno por cada día del calendario maya. Díganme, genialocos, ¿cómo fueron construidas las pirámides? Para empezar, fueron hechas por humanos, no por una raza extraterrestre que aterrizó en la Tierra. Verán, algo que todas las pirámides tienen en común es que fueron construidas sin herramientas avanzadas o incluso la rueda. Se requirió de muchas personas para hacerlas, incluyendo trabajadores especializados y arquitectos. Por ejemplo, se estima que 20.000 personas construyeron la Gran Pirámide de Giza, y se cree que la mayoría eran trabajadores especializados. Construir pirámides fue una tarea colosal que requirió años de planificación y esfuerzo. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Cholula, en México, tardó 600 años en completarse. Cuentan que a 2 gemelos mayas les encantaba jugar a la pelota. Eran muy buenos, pero también hacían mucho ruido. A los señores del inframundo no tardó en molestarles eso, por lo que convocaron a los 2 niños al inframundo, un lugar que los mayas llamaban Xibalbá. En cuanto los pequeños llegaron a su sombrío destino, los señores empezaron a someterlos a una serie de pruebas. Muy pronto, los inexpertos gemelos fracasaron y perdieron la vida. Pero esto no fue en vano. Este triste suceso dio lugar a la aparición de un hermoso árbol frutal. Muy pronto, una joven vio una hermosa fruta en este árbol y alargó la mano para tomarla. Cuenta la leyenda que poco después dio a luz a 2 gemelos llamados Unapú y Ixbalanqué. Al igual que sus antepasados, estos eran grandes jugadores de pelota.
pero eran igual de ruidosos, y los señores del inframundo volvieron a enfadarse. Decidieron invitar a este par de gemelos a jugar un partido en el inframundo, con la esperanza de librarse también de ellos. Cuando los pequeños llegaron, los señores los hicieron pasar por una serie de lugares aterradores. La primera fue la Casa de las Tinieblas, que era muy oscura. Después pasaron por la Casa de los Cuchillos, donde tuvieron que evitar hacerse daño. A continuación, encendieron fuego en la Casa del Frío para no congelarse y pasaron por la Casa de los Jaguares, donde engañaron a los animales para que no se los comieran. Finalmente entraron a la Casa de los Murciélagos, donde parecían haber perdido la suerte. Uno de los murciélagos consiguió huir con la cabeza de un apú. Los señores retaron entonces a los gemelos a jugar a la pelota con ellos, pero los chicos estaban claramente en desventaja. Ixpalanque colocó una tortuga sobre los hombros de un apú para compensar su cabeza perdida y comenzaron a jugar. Cuando los señores se distrajeron con un animal cerca de la cancha, Ixpalanque robó la cabeza de su hermano y volvió a colocarla en su lugar. Para disgusto de los señores, los gemelos pudieron ahora empatar el partido. Un apú e Ixpalanque continuaron realizando una serie de trucos para los señores del inframundo. Uno de ellos consistía en que Ixpalanque hería a un apú y luego le devolvía la vida. Los señores quedaron tan impresionados por la actuación de los gemelos que les pidieron que hicieran el mismo truco con ellos. Por supuesto, los pequeños aceptaron, pero después de realizar el truco con algunos de los señores, se negaron a revivirlos. Al ver lo ocurrido, los señores del inframundo admitieron su derrota y suplicaron por sus vidas. Prometieron no volver a intervenir en la vida de la gente. Un apú e Ixpalanque se alegraron de haber vengado a sus antepasados y de haberse ganado el respeto de los señores. Cuenta la leyenda que los señores del cielo quedaron tan impresionados por los gemelos que se los llevaron a vivir al cielo, convirtiéndolos en la luna y el sol. La civilización maya fue una de las sociedades indígenas más dominantes de la historia, y su folclore y tradiciones se siguen descubriendo y estudiando hoy en día. Vivían en un territorio llamado Mesoamérica. Estaba formado por el actual México y partes de Centroamérica como Guatemala, Belice, Honduras, la península de Yucatán y El Salvador. Vivieron entre 1800 y 900 a.C. y entre 900 y 1500 después de Cristo. Aparte de sus impresionantes leyendas, los mayas eran inventores muy hábiles. Son conocidos por sus calendarios, sistemas de escritura, métodos de cultivo y deportes. Su escritura, por ejemplo, se encontró preservada en edificios y monumentos de piedra, así como en libros raros y cerámica. Se trata de un sistema compuesto por más de 800 jeroglíficos en diversas combinaciones. Se decía que cada uno de esos signos representaba una sílaba. Su sistema de escritura fue descifrado por accidente por Tatiana Proskouryakov, una estadounidense que inicialmente estudió arquitectura. Como no encontró trabajo en su campo, acabó convirtiéndose en mayista por derecho propio, a pesar de no tener formación académica en el tema. Fue la primera en darse cuenta de que el glifo maya de la rana volteada significaba nacimiento y que su glifo de dolor de muelas significaba la fecha en que el rey ascendía al trono. Esto facilitó a los científicos la determinación de las fechas de nacimiento y los nombres de los gobernantes de una determinada dinastía maya. También inventaron el concepto de cero, que se considera una de las mayores innovaciones de las matemáticas, la física y la historia de la humanidad en general. Por supuesto, en ese entonces la gente ya entendía la idea de no tener nada, pero el concepto de cero como número es un invento relativamente nuevo. Un dato curioso sobre los mayas es que les gustaban mucho los sombreros. Cuanto más grande era, más importante parecías. No solo era una especie de declaración de moda, sino que también les hacía parecer más altos, lo que era muy importante para su estética. Los maya también idearon uno de los calendarios más intrincados y complejos de la historia de la humanidad. Fue el primero en utilizar el cero como marcador de posición. Su calendario terminó el 21 de diciembre de 2012, lo que llevó a algunas personas a creer que se traducía en el fin del mundo. Obviamente no fue así. Sucedió que la fecha coincidió con el final de un ciclo maya de años. Pero ya sabes, por muy avanzados que estuvieran en ciencia y astronomía, cometieron algunos errores. Uno de ellos fue su creencia de que el mundo era plano. Su teoría era que las 4 esquinas del mundo estaban vigiladas por los señores hermanos, que evitaban que el cielo cayera sobre sus tierras. Sin embargo, hay que quitarse el sombrero ante sus menús, ya que eran conocidos comedores de chocolate. Convirtieron el comer chocolate en una forma de arte. Sin embargo, la bebida que preparaban no era como el chocolate caliente que disfrutamos hoy en día. Su receta consistía en mezclar cacao con agua, miel, chile, harina de maíz y otros ingredientes para hacer una bebida espumosa y picante.
El ritual de beber cacao era una parte fundamental de sus celebraciones. Aún no hemos terminado de descubrir todos los aspectos asombrosos de su arquitectura y civilización. Hace solo unos años se encontró una pirámide maya en Toniná, en el estado mexicano de Chiapas. Se calcula que tiene más de 1000 años. La razón por la que los arqueólogos no la hallaron durante tanto tiempo fue que yacía oculta bajo lo que se creía que era una colina natural. Recientemente se han descubierto las ruinas de 2 ciudades mayas en el estado mexicano de Campeche. ¿Por qué no las habíamos encontrado hasta ahora? Pues porque estaban ocultas por una vegetación muy espesa que dificultaba el acceso a los arqueólogos. Los mayas no desaparecieron sin más. Sus descendientes siguen viviendo hoy en día en sus tierras ancestrales. Puedes encontrarlos en Guatemala, por ejemplo, donde los mayas constituyen la mayoría de la población. En general, la etnia maya engloba a personas que hablan distintas lenguas mayas, como el yucateco, el quiché, el quechí o el mopán. No tenían ni idea de lo que era un día de spa, pero a los mayas les encantaba sudar de vez en cuando. En los alrededores de los antiguos yacimientos mayas se descubrieron cabañas para sudar. Estaban construidas en piedra o adobe. Estas salas eran una parte esencial de sus rituales de limpieza y cuidado de la salud. Una de las primeras se encontró en Cuello, al norte de Belice, y parece datar de hace 3000 años. Una de las partes más importantes de la cultura maya era un juego de pelota al que llamaban pits. Tenía un significado tanto político como espiritual. Podemos ver canchas de pelota en partes importantes de los yacimientos arqueológicos mayas. El objetivo principal del juego era pasar una pelota de goma por un aro de piedra muy alto sin usar las manos. Básicamente era una combinación de fútbol y baloncesto. Sin embargo, podía tener graves consecuencias. A veces, el perdedor podía incluso perder la vida. No, había mucho en juego. Debido a este juego y la necesidad de pelotas hinchables, los mayas fueron una de las primeras culturas en utilizar el caucho. Lo fabricaron con látex natural. Había diferentes tipos, los cuales dependían de las sustancias naturales con las que se mezclaba el látex. Ningún hombre encontrará jamás mi tumba. Eso es lo que, según los rumores, Cleopatra dijo una vez. Se dice que en realidad no se refería al género. No quería que ningún alma viviente la perturbara y creo que quiso decir que ningún humano descubriría jamás la ubicación de su tumba. Curiosamente, fue una mujer quien se ha acercado más que nadie a hallar el lugar de descanso de la reina. Te presento a Kathleen Martínez Berry, una abogada criminalista convertida en arqueóloga. Se sintió tan intrigada por la historia de Cleopatra que hizo las maletas y se fue a Egipto sin apoyo oficial e incluso sin permiso de las autoridades. Todo lo que tenía era pura determinación para encontrar la tumba de la reina. Se puede decir que Kathleen siempre había estado un paso adelante. Se saltó varios grados en la escuela, dominaba el piano, el ajedrez, la natación y las artes marciales, y creció escuchando a grandes intelectuales debatiendo en su hogar. Obtuvo su título de Derecho a los 19 años y la arqueología era su pasión secundaria. Nunca había estado en Egipto y nunca desenterró un solo artefacto, pero su fascinación acerca de Cleopatra se remonta a una discusión que tuvo con su padre en 1990. Aquel día ella entró en su biblioteca buscando una copia de Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Su papá, Fausto Martínez, un profesor y experto legal, mencionó que Cleopatra era una seductora. Kathleen no lo permitió. Ella replicó argumentando que la historia había sido injusta con Cleopatra. Los romanos, dijo, querían destruir su reputación y durante siglos la gente había creído su versión de la historia. El debate continuó por horas y al final su padre admitió que tal vez había juzgado a Cleopatra con demasiada dureza. Esa conversación cambió todo para Kathleen. Desde ese día leyó todos los textos antiguos que pudo encontrar, especialmente el relato de Plutarco sobre Cleopatra y Marco Antonio. Cuanto más aprendía, más convencida estaba de que Cleopatra no era solo una reina que se enamoró del hombre equivocado. Era un genio que jugó un peligroso juego político para mantener a Egipto independiente. Y cuanto más leía, más comenzaba a pensar, ¿qué tal si todos han estado buscando la tumba de Cleopatra en el lugar equivocado? Ese pensamiento la obsesionaba. Mientras cuidaba de su segundo hijo, obtuvo una maestría en arqueología. Una verdadera chica multitarea. Eso reavivó una fijación que dominaría su vida: descubrir la verdad sobre Cleopatra.
Aunque la mayoría de los expertos creen que la tumba de Cleopatra, junto con los lugares de descanso final de otros 13 gobernantes ptolemaicos, se encuentra en algún sitio bajo la actual Alejandría, la doctora Martínez tiene una idea diferente. Ella cree que Cleopatra fue enterrada en Taposiris Magna, un antiguo templo dedicado a Osiris, la deidad egipcia del más allá, pero aún necesitaba una placa fundacional antigua. Estas placas del tamaño de un teléfono inteligente se colocaban debajo de estructuras importantes del templo y a menudo contenían inscripciones que explicaban cuándo y por qué se construyó el sitio. Si pudiera encontrar una placa que confirmara que el templo estaba dedicado a Isis, la deidad patrona de Cleopatra, tendría una prueba sólida de que este era el lugar adecuado para buscar. Nada podía detener a Martínez. Excavó todo el sitio del templo y cavó más profundo que nadie antes que ella. Su equipo encontró monedas con el nombre y el rostro de Cleopatra estampados. Esto significaba que Cleopatra tenía una conexión directa con este sitio. Luego descubrieron algo aún más interesante: un túnel utilizado para llevar agua a la gente que conducía directamente desde el templo hasta el mar Mediterráneo. Si partes del templo ya se habían hundido en el agua, ¿podría estar también la tumba de Cleopatra allá abajo? Martínez aún necesitaba pruebas para convencer a las autoridades egipcias de que la dejaran buscar bajo el agua. Y contra todo pronóstico, encontró la placa fundacional faltante. Allí, el faraón le ofrecía una gran área de Nubia a la deidad Isis. Esa era la confirmación que necesitaba. El templo estaba dedicado a Isis, lo que demostró que su teoría no era solo una especulación. Si el templo estaba en tierra, Martínez sospechaba que el segundo templo, posiblemente la tumba de Cleopatra, se había derrumbado en el mar. Necesitaba la ayuda de expertos en arqueología submarina, por lo que contactó a Robert Ballard, el hombre que descubrió el Titanic. Con el apoyo de las autoridades egipcias, ella y su equipo comenzaron a explorar las aguas frente a la costa de Alejandría. Y lo que encontraron fue asombroso. Bajo el agua descubrieron enormes estructuras de piedra, algunas de entre 2 y 3 metros de altura, justo en donde la línea costera habría estado hace miles de años. También hallaron bloques de basalto, el mismo material usado en las estatuas del primer templo. Eso significaba una cosa: aquellas no eran rocas al azar. Eran los restos de una ciudad perdida, enterrada bajo el mar durante siglos. Ahora solo podemos esperar y ver si Martínez y su equipo podrán desentrañar uno de los mayores misterios del pasado, legado por la extraordinaria mujer que fue Cleopatra. Aquí tienes algo de contexto. Tras el fallecimiento de su padre, Ptolomeo XII, el trono de Egipto fue asignado tanto a Ptolomeo XIII como a Cleopatra, o al menos eso parecía. Cleopatra, con tan solo 18 años en aquel momento, supuestamente se casó con su hermano de 10 años. Sí, la realeza antigua tenía algunas costumbres diferentes, aunque no hay pruebas contundentes al respecto. Pero el amor entre hermanos no duró mucho. El joven Ptolomeo decidió que quería todo el poder para él solo e intentó desbancar a Cleopatra. Forzada a huir del país, ella no se quedó de brazos cruzados lamentándose, sino que reunió un ejército lista para regresar y recuperar lo que era suyo. Así fue como a los 21 años ya se encontraba en el desierto del Sinaí liderando un ejército y planeando su regreso al trono. Para ese momento Cleopatra ya había establecido una poderosa alianza política, y no solo política, con Julio César. En junio del 47 a.C. dio a luz a un hijo, Ptolomeo César, más conocido como Cesarión, quien muchos creen que era hijo de César. Pero eso no la detuvo de seguir las reglas reales egipcias. Así entra en escena el esposo número 2, su otro hermano, Ptolomeo XIV. Sí, a pesar de su romance con César, Cleopatra se casó con otro de sus hermanos porque, en su mundo, mantener el trono dentro de la familia era lo más importante. Aparte del matrimonio, el vínculo de Cleopatra con César se mantuvo fuerte. Incluso viajó a Roma con Ptolomeo XIV para una visita de estado, pero en lugar de desempeñar el papel de una reina obediente, se alojó en la villa privada de César junto al río Tíber. Sin embargo, después de que Julio César perdiera la vida en el 44 a.C., en los idus de marzo, la posición política de Cleopatra se volvió inestable. Para empeorar las cosas, su hermano esposo Ptolomeo XIV falleció poco después, y algunos sospechan que Cleopatra tuvo algo que ver. Eso la dejó como la única gobernante de Egipto. Mientras tanto, de vuelta en Roma, Marco Antonio ascendió al poder como el presunto sucesor de César. Deseando evaluar a la reina de Egipto, la convocó y Cleopatra no lo defraudó.
Navegando hacia la ciudad en una lujosa barcaza vestida como una deidad, Cleopatra hizo una entrada impresionante y Antonio quedó fascinado. Por lo tanto, dejó a su tercera esposa en Roma y siguió a Cleopatra hasta Alejandría, donde su relación se convirtió en una auténtica aventura real. Juntos tuvieron 3 hijos. Juntos libraron una guerra contra el hijo adoptivo de César, Octavio, en una contienda por el control del Imperio Romano. La última vez que se vio a la reina estaba en su mausoleo vestida con todo el esplendor real, con una diadema en la cabeza, recostada en lo que Plutarco llamó un lecho dorado. Cuando Antonio y Cleopatra fueron derrotados en Actium, las fuerzas de Octavio marcharon hacia Alejandría. Cleopatra aparentemente sabía que el final estaba cerca, así que se encerró en su mausoleo rodeada de oro, plata, perlas y arte invaluable. Esos eran los tesoros que amenazó con quemar en lugar de dejar que los romanos se los llevaran. Antonio, mientras tanto, no iba a dejar que los romanos la capturaran con vida. Se hirió con su propia espada, pero antes de fallecer fue llevado al lado de Cleopatra. Ella lo sostuvo mientras tomaba su último aliento en sus brazos. Poco más de una semana después, Cleopatra tomó su propia decisión. En lugar de enfrentar la humillación como prisionera de Octavio, ella terminó su vida. La leyenda dice que fue la mordida de una áspid venenosa, aunque la historia no es clara al respecto. En ese momento Cleopatra tenía solo 39 años. Me parece que tuvo una vida bastante plena. Imagina que trabajas 7 días a la semana en una obra de construcción a gran escala. Tú, junto con otras miles de personas, transportas millones de bloques de piedra y los colocas unos encima de otros según un complejo sistema. Trabajas sin equipos de construcción modernos. No tienes aire acondicionado ni acceso constante a agua. Afuera hace tanto calor que se pueden freír huevos en la calle. Llevas décadas construyendo la pirámide y ahora, cuando por fin está terminada, disfrutas del resultado del colosal trabajo de miles de personas. Estás ante un gigantesco monumento cultural de valor mundial que se congelará en el tiempo y asombrará a la gente por decenas de miles de años. Han pasado algunos miles de años. La gente del siglo XXI ve las pirámides y dice, ¡wow! No puedo creer que los humanos hayan construido esto. Sí, quienes construyeron las pirámides no habrían apreciado tal teoría. Pero de hecho, hay razones para creer que la gente las construyó usando una tecnología fantástica. Desde el exterior parece que las grandes pirámides son solo grandes triángulos de piedra. Personas simplemente pusieron algunos bloques pesados unos encima de otros y eso es todo. De hecho, su diseño parece demasiado perfecto para ser verdad. Están formadas por más de 2 millones de bloques. Estos están tan cerca unos de otros y son tan uniformes que no se podría meter ni siquiera una hoja de papel entre ellos. Científicos aún no pueden averiguar qué tecnología exacta se usó para construir las pirámides egipcias. Una de las más grandes y famosas es la Gran Pirámide de Giza. Esta enorme construcción conocida en todo el mundo tiene un gran secreto. En su cima debería haber una cúspide o piedra angular. Es un bloque de piedra de forma triangular, una pequeña pirámide en la cima de una enorme. También se llama piramidón. Los constructores del antiguo Egipto la hicieron de granito y piedra caliza y la cubrieron de oro. No hay registros ni dibujos antiguos que demuestren que hubo un piramidón en la cima de la Gran Pirámide. Pero hay otra estructura en el antiguo Egipto con un triángulo de este tipo, la Pirámide Roja. Se construyó antes que la Gran Pirámide y su cúspide ha sobrevivido hasta nuestros días. Arqueólogos la encontraron y reconstruyeron, pero ¿dónde podría estar la cúspide de la Gran Pirámide? Es un misterio sin respuesta. Algunos están seguros de que los ladrones la robaron de la cima. Tal vez subieron y empujaron el piramidón hacia abajo. Tiene todo el sentido del mundo, la cúspide era probablemente el elemento más valioso de la pirámide. Muchos científicos y arqueólogos aún no saben su propósito exacto. Algunos creen que este pico cubierto de oro glorificaba a los faraones, ya que reflejaba la luz de la luna por la noche e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol. Se podía notar desde lejos. La cima de la pirámide era una especie de estrella guía para los viajeros perdidos. Los demás bloques de la pirámide son de piedra caliza.
La gente los pulía para que parecieran brillantes. En el pasado, incluso brillaban y reflejaban luz. Se podían ver pirámides brillantes desde el espacio, aunque parecían pequeñas luces. A lo largo de miles de años, los vientos, las tormentas de arena y las lluvias han cambiado el aspecto de las pirámides. Si la gente las hubiera cuidado durante todo este tiempo, habrían parecido algo sacado de las películas de ciencia ficción o las pirámides de Las Vegas. Pero por desgracia, nunca veremos su aspecto original. Algunos arqueólogos y científicos creen que la cúspide podía absorber la energía del sol y distribuirla uniformemente por toda la pirámide. Nadie sabe con exactitud por qué los egipcios necesitaban esta tecnología. Existe la teoría de que las pirámides son antiguos sistemas de energía. Los faraones aplicaron esta energía para usar algunas tecnologías únicas que eran más avanzadas que todos los logros del siglo XXI. Y la forma triangular de las pirámides era ideal para potenciar esta energía electromagnética. En teoría, la radiación solar o las fuerzas electromagnéticas se acumulaban en la parte superior de la pirámide, llenaban las salas interiores y luego bajaban por las paredes hasta la base. Cualquier distorsión de la superficie podía impedir que el flujo se extendiera, así que tenían que crear una que fuera perfectamente lisa. Por eso instalaron los bloques de manera que nadie pudiera meter una aguja o una hoja de afeitar entre ellos. Muchos creen en esta teoría porque construyeron las pirámides con piedra caliza. Este material puede contener energía. En la parte interior, crearon depósitos de granito para provocar la ionización del aire, es decir, para crear una carga eléctrica. También cavaron canales bajo la pirámide para que el agua transmitiera la electricidad, y en la parte superior pusieron una cúspide de oro, el mejor conductor de electricidad. Así se consigue un gran generador de energía. Diferentes culturas usaron tecnologías similares para crear electricidad en todo el mundo. Pero son solo teorías. Si hubiera funcionado, la humanidad utilizaría estas tecnologías hoy en día. Hay menciones a la industria del metal, la química, la ingeniería, la física, las matemáticas y la astronomía en algunos registros antiguos. La mayoría de los científicos no creen en todas estas cosas. Conocemos las etapas detalladas del desarrollo de las tecnologías en diferentes culturas. En el siglo XXI, los científicos, historiadores y antropólogos pueden seguir la evolución de todos los dispositivos modernos. Si la gente hubiera creado algunos inventos tecnológicos en la antigüedad, la historia del mundo habría sido diferente. Todos los logros de la antigüedad podrían haber sido borrados de la faz de la Tierra por cataclismos globales, y eso nos puede pasar a nosotros. Solo hay que imaginar cómo la gente desenterraría una laptop dentro de 5000 años. Tal vez no entenderían qué tipo de aparato es. Otra maravilla egipcia rodeada de misterios es la Esfinge. Los egipcios la esculpieron en una única y enorme pieza de piedra caliza hace unos 4500 años. Pero los científicos aún no saben la fecha exacta de su construcción ni quién la construyó. La gente la pintó de diferentes colores, por lo que parecía mucho más brillante y vívida en el pasado lejano. Brillaba igual que las grandes pirámides. Bueno, el tiempo no solo ha cambiado su aspecto, sino también su nombre. Al principio los egipcios la llamaban Joremaketh. Los griegos la rebautizaron como Esfinge unos cientos de años después de su construcción. Esta destacaba la grandeza de los gobernantes de Egipto. También cumplía la función simbólica de perro guardián de la tumba del faraón y de los caminos que conducían a ella. Esta versión parece realista, ya que los arqueólogos han descubierto muchas entradas secretas a los pies de la Esfinge. Tal vez estas habitaciones e intrincados túneles conduzcan a salas subterráneas con tesoros, y los tesoros no siempre significan oro y joyas. Según las leyendas y teorías, la Esfinge guarda la sala de los registros, el almacén de todo el conocimiento de la humanidad. La información sobre el antiguo estado mítico de la Atlántida podría estar allí. En internet se pueden encontrar muchos mapas detallados de los calabozos internos de la Esfinge. Muestran estructuras de 12 pisos de profundidad bajo la estatua. Parece una pequeña ciudad llena de oro, pergaminos de conocimiento y diversos artefactos antiguos. Pero no te creas todos esos mapas. Son solo teorías. Han pasado varios miles de años, pero la gente tiene muy poca información al respecto.
Los arqueólogos saben que hay muchas cosas extrañas y emocionantes sobre la Esfinge que aún no se han descubierto. Algunos lugareños tienen miedo de investigar porque creen que pueden despertar algo terrible en las profundidades subterráneas. Por eso, son principalmente científicos de otros países los que realizan las excavaciones. En 1998, científicos descubrieron extraños túneles que conducían a habitaciones vacías bajo la Esfinge. Se dieron cuenta de que algunas personas intentaron llegar ahí a través de los túneles en el pasado, y quizás ellas se llevaron todos los tesoros que habían ahí. Una de las leyendas dice que un poderoso artefacto yace bajo la Esfinge. Su tecnología puede cambiar el mundo entero. Pero los lugareños lo ocultan porque puede dañar al planeta. Algunos creen que se pueden encontrar pruebas de tecnologías desconocidas pintadas en las paredes de granito de las tumbas de los faraones, pero lo más probable es que estas pinturas y signos nos cuenten los mitos y leyendas del antiguo Egipto. Pero, ¿y si los símbolos y dibujos egipcios son instrucciones detalladas para usar tecnologías antiguas? ¿Y si los lugareños que vivían en esa época pensaban, los humanos en el futuro no serán capaces de obtener energía por sí mismos, dejemos unas instrucciones detalladas para ellos? En fin, hay muchos enigmas y teorías. En realidad, la búsqueda de respuestas es algo peligroso, ya que no es fácil entrar en las salas subterráneas. Las excavaciones pueden arruinar la estructura de toda la Esfinge. Cualquier persona que se adentre en los túneles puede perderse y no encontrar nunca el camino de vuelta. Además, cuesta mucho dinero. Ahora bien, algo muy increíble sería que se inventara algún dispositivo que pudiera escanear las zonas subterráneas y mostrar sus modelos detallados. La pirámide más antigua del mundo fue construida durante la última edad de hielo. Y no estoy hablando de Egipto, estoy diciendo que nuestros ancestros podrían haber erigido una pirámide de 27.000 años de antigüedad en Java Occidental. Gunung Padang no es exactamente una pirámide, es más bien un montículo con enormes piedras dispersas por todas partes. Pero los lugareños parecen venerarlo y lo han hecho durante siglos. No fue hasta hace poco que las autoridades indonesias decidieron excavar un poco más profundo para ver a qué se debía tanto alboroto. Terminaron encontrando los restos de un asentamiento humano. Fue algo inesperado, ya que el montículo está bastante elevado. Esta excavación solo pudo probar que había humanos en la zona alrededor del año 45 a.C., lo que suena razonable. Correspondió a un geólogo indonesio llamado Danny Hillman demostrar que Gunung Padang es la primera pirámide del mundo. Él utilizó todo tipo de tecnología nueva para respaldar su afirmación. Recurrió a la datación por carbono, una técnica que permite penetrar profundamente en la tierra y tomar grandes trozos de suelo. Encontró capas y capas de construcciones, como si estuviera excavando en Roma y descubriendo antiguos edificios enterrados en el suelo. Su investigación demostró que habían existido cavernas e incluso habitaciones allí abajo, lo cual solo podía significar una cosa: humanos. En cuanto a las rocas ubicadas en el montículo, es muy probable que hayan sido colocadas estratégicamente por las personas que vivían allí en aquel entonces. Necesitaban un lugar para meditar, así que organizaban las rocas de una manera armónica. Sus superficies lisas no serían el resultado de años de erosión, sino la obra de grandes escultores, los Miguel Ángel de su época, digamos. Si esto es completamente real, entonces las civilizaciones humanas comenzaron mucho antes de lo que pensamos. Nuestros antepasados, los humanos del Paleolítico, no tenían lo necesario para ser considerados una civilización. En especial, las herramientas y el conocimiento para construir pirámides. Necesitaban muchas habilidades de albañilería que no existían durante la última edad de hielo. Sin embargo, otros científicos no comparten este punto de vista. Podrían creer en la teoría de Hillman si hubiera encontrado evidencias como carbón y fragmentos de huesos, pero no halló nada de eso. Flint Dibble, un arqueólogo, manifiesta que sin pruebas concretas de actividad humana, no hay evidencia de que se trate de una verdadera pirámide. En este caso, los datos solo confirman que el suelo del montículo data de hace 27.000 años. Cree que las rocas ubicadas en la cima del montículo simplemente se deslizan colina abajo, como suele suceder con las rocas.
Solo una sociedad compleja habría logrado construir una pirámide escalonada, como dicen que era, pero según Bill Farley, un arqueólogo estadounidense, no hay razón para creer que hubo algún asentamiento en Indonesia durante la última edad de hielo. Dicho sea de paso, la sociedad más antigua conocida con este tipo de habilidades tiene alrededor de 11.000 años y solía ocupar la región de la actual Turquía. Observa la colina del ombligo, tampoco es una pirámide, pero se trata de la construcción monolítica más antigua hecha por humanos. En el periodo neolítico, muchas personas se asentaron allí, y hay pruebas de ello. Por ejemplo, las paredes están cubiertas de antiguos dibujos de prendas de vestir y animales salvajes. Hasta hace poco, el título de la pirámide más antigua del mundo le pertenecía a una construcción de 3 lados conocida como la pirámide de Djoser, en Egipto. Djoser se encuentra a pocos kilómetros al sur del complejo de Giza, en una ciudad llamada Saqqara. Ha llegado a la cultura popular más de una vez. En el siglo XVIII se convirtió en un elemento común en las pinturas europeas. Los jóvenes de la élite cultural realizaban un gran viaje por todo el mundo, y Saqqara estaba en lo más alto de su lista. También apareció en el videojuego Assassin's Creed, con una representación digital mucho más precisa que muchos dibujos históricos del lugar. Era costumbre en el antiguo Egipto construir pirámides para que los reyes pasaran sus vidas futuras, y si pensabas que la Gran Pirámide de Giza era la más antigua del mundo, pues Djoser fue construida 70 años antes. El desarrollo de nuevas tecnologías ha permitido a los arqueólogos hacer descubrimientos revolucionarios, y una nueva, o debería decir antigua pirámide hallada en Sudamérica podría ganar el título en disputa. Resulta que las pirámides también estaban de moda en las Américas en los viejos tiempos. Entre ellas se encuentran las icónicas pirámides del complejo de templos de Tikal en Guatemala, las mismas que aparecen en la película Star Wars Episodio 4, pero para encontrar la pirámide más antigua de América, uno tendría que viajar a Perú. En lo profundo del desierto peruano, los arqueólogos se toparon con una extensa metrópolis antigua conocida como Caral. Al principio, los investigadores creían que el asentamiento era bastante reciente, dado que el lugar era demasiado complejo para la tecnología antigua. Como dijimos, Caral es una ciudad desierto como Las Vegas, pero sin los casinos. Esto significa que no tiene fácil acceso al agua, y para que ciudades como estas prosperen, necesitan un considerable sistema de irrigación, lo que nos lleva de nuevo a las tecnologías complejas. Los peruanos nos sorprendieron a todos con este nuevo descubrimiento. Su yacimiento era enorme, con un anfiteatro, casas y edificios religiosos. Toda la extensión abarcaba unas 150 hectáreas, y cuando los científicos fueron a comprobar su hipótesis inicial usando datación por radiocarbono, descubrieron que la ciudad surgió alrededor del año 2027 a.C. En el sitio, los arqueólogos encontraron 6 pirámides que podrían ser anteriores a la de Saqqara. Hasta donde saben, ambas civilizaciones coexistieron en el mismo periodo de tiempo, en partes opuestas del mundo. Pero como los investigadores no pueden precisar la edad exacta de las pirámides de Caral, es bastante difícil saber qué civilización completó su pirámide primero. Si tan solo tuviéramos una bola de cristal. En realidad, la forma de una pirámide es algo que la naturaleza puede producir por sí misma, dejándonos a los humanos modernos un poco confundidos. Un ejemplo clásico es el sitio japonés de Yonaguni, que también es conocido como la Atlántida de Japón. El monumento entero tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 pisos. Los exploradores y científicos creen que Yonaguni se remonta hace 10.000 años. Para el principal geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es el patrimonio de una civilización perdida. Kimura ha buceado para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Para él, hay claras señales de actividad humana en aquel lugar. Observa esta piscina de forma triangular en la superficie del monumento. Kimura cree que es una prueba de la presencia humana, porque esta concavidad en forma de triángulo es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. Como suele suceder en muchos de estos casos, no todos los científicos están convencidos de lo mismo. Para muchos,
Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión, y el hecho de que el monumento esté compuesto por una roca gigante les lleva a creer que su origen no es humano. Claro, estas enormes columnas de basalto pueden parecer las ruinas de un palacio, pero lo más probable es que sean el resultado de la intensa actividad volcánica de la región. Y hablando de formaciones naturales que parecen hechas por humanos, una pirámide de Marte ha dado que hablar últimamente. Los humanos han estado intentando demostrar que hay vida en Marte durante bastante tiempo, pero algunos lo están llevando demasiado lejos al sugerir que pequeños seres verdes o grises erigieron una pirámide en el planeta para intentar construir su propia civilización. Esta imagen fue tomada hace más de una década por el orbitador de reconocimiento de Marte, pero recientemente volvió a aparecer. Muestra lo que parece ser una pirámide de 3 lados. Algunas personas sostienen que la superficie lisa de la pirámide solo podría ser el resultado de un trabajo extraterrestre. Entonces la ciencia intervino y explicó que Marte alberga uno de los sistemas de cañones más profundos de todo el sistema solar. La supuesta pirámide está ubicada en lo que se conoce como la región de Kandor Chasma. Esta región marciana tiene un montón de formaciones similares que no son más que resultado de la erosión. Aparentemente, no hay nada sobrenatural allí. En 1850, el científico francés Auguste Mauret fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas salas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina, una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento. Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mauret entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada.
Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría. Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas. Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido. Pero cuando la gente redescubrió el Serapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Maillet descubrió en la década de 1850. Abrieron el Serapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes.
Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días, puede llevar 3 años estudiar todos los datos. Sin embargo, los científicos pudieron aprender algunos detalles personales sobre las momias. Una de las momias más populares del museo, Lady Genet A, fue una mujer que vivió en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. Parece que falleció a fines de sus 30 o principios de sus 40. Para asegurarse de que su cuerpo se viera completo para el más allá, los embalsamadores pusieron un relleno en su cuello para evitar que colapsara. También colocaron ojos artificiales en sus órbitas para que tuviera ojos en el más allá. Fue envuelta en lino de lujo y colocada en un ataúd bellamente decorado. Las exploraciones revelaron que había sido elaborado con una hendidura en la parte posterior que los embalsamadores usaron para ajustar el cuerpo. También había algunos detalles artísticos en la superficie, como marcas para sus rodillas. Al parecer, su entierro fue del nivel de un coche de lujo de alta gama. Sabemos que los antiguos egipcios tenían el talento suficiente para construir algo tan grandioso como las pirámides, pero también eran tan inteligentes como para medir la velocidad de la luz. Hay una teoría circulando en línea que dice exactamente eso. Si observas estos dos números, verás que coinciden completamente. El primero es la velocidad de la luz en el vacío medida en metros, y el segundo es la latitud de la Gran Pirámide de Giza. Entonces, ¿se trata solo de una coincidencia? Afortunadamente, podemos decirte que es solo una coincidencia, no hay ninguna conspiración detrás. La Gran Pirámide es solo uno de los muchos lugares del mundo que comparten la misma latitud. Y más importante aún, aunque los antiguos egipcios hubieran medido alguna vez la velocidad de la luz y hubieran decidido mantenerla en secreto del resto del mundo, no habrían utilizado metros para anotarla. Los metros se definieron recién a finales del siglo XVIII. Los constructores de las pirámides usaban una unidad de medida diferente llamada codos. Un codo equivale a 52,3 centímetros. El codo se basaba en la longitud del brazo desde el codo hasta la punta del dedo medio y se popularizó en el mundo antiguo. Por lo tanto, si quisieran impresionar al resto del mundo y ubicar las pirámides en un punto que coincidiera con la velocidad de la luz en codos, tendrían que levantar sus icónicas construcciones en algún lugar de Europa. El astrónomo danés que primero midió la velocidad de la luz en 1676 habría estado muy molesto al saber que alguien lo había hecho siglos antes que él. Así que, aunque estaban adelantados a su tiempo en muchos aspectos, los antiguos egipcios nunca calcularon la velocidad de la luz ni usaron la longitud y la latitud para registrar sus ubicaciones. La base de la Gran Pirámide de Giza puede parecer un cuadrado perfecto, pero en realidad es una estructura de 8 lados, no de 4. Cada uno de sus lados tiene una sutileza cóncava que lo divide uniformemente de la base al vértice. La versión oficial afirma que un piloto británico fue el primero en notarlo en 1940 mientras volaba sobre la pirámide. Tomó una fotografía que mostraba cómo las sombras resaltaban estas hendiduras. Algunas personas piensan que estas líneas solo son visibles desde arriba y se ven mejor al amanecer y al anochecer durante los equinoccios de primavera y otoño. Esto ha dado lugar a la teoría insólita de que los antiguos egipcios podrían haber diseñado las pirámides para comunicarse con algo que las observaba desde arriba. La Gran Pirámide es una de las únicas 3 pirámides que tuvieron una puerta giratoria. Pesaba alrededor de 20 toneladas, pero aún así podían abrirla fácilmente desde el interior. Su ajuste preciso la hacía casi invisible desde el exterior, sin ninguna cerradura o manija a la vista. Solo había ligeras variaciones en la piedra exterior que indicaban una apertura. Las otras 2 pirámides con puertas similares pertenecían al padre y al abuelo de Keops.
La Gran Pirámide también tiene un espacio oculto de 30 metros de largo que recién fue descubierto en 2017. Todavía no sabemos qué hay dentro de ese espacio, qué propósito cumplía o si es el único espacio de su tipo. Los investigadores utilizan la misma tecnología para ver a través de las paredes de las catedrales, las pirámides mayas e incluso los volcanes. Depende de una lluvia natural de partículas subatómicas llamadas muones, que pasan más fácil por espacios vacíos que por materiales sólidos. Entonces, si se colocan varios detectores de muones alrededor de una estructura, los científicos pueden registrar sus áreas sólidas y vacías. Un equipo de investigadores colocó detectores de muones dentro de la Gran Pirámide, lo que les permitió recopilar datos durante meses. Los científicos han analizado muchas veces muestras del mortero utilizado en la construcción de las pirámides. Aunque conocemos su composición, la tecnología moderna todavía no puede replicarlo. El mortero está compuesto en su mayor parte por yeso procesado, pero no se utilizaba como el cemento que usamos hoy para los ladrillos. En su lugar, se empleaba para sostener las juntas entre las enormes piedras mientras eran colocadas. La cantidad estimada necesaria para construir la Gran Pirámide fue de alrededor de 500,000 toneladas de mortero. Este mortero de yeso es más fuerte que las piedras mismas y ha resistido miles de años. Las 4 caras de la Gran Pirámide están alineadas con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Según el arqueólogo e ingeniero Glenn Dash, la alineación es precisa hasta 4 minutos de arco, o un 1/15 de grado. Los arquitectos lograron esto sin herramientas modernas como drones, planos o computadoras. Muchos investigadores intentaron explicar este milagro de la construcción. ¿Quizás se basaron en la estrella polar o en la sombra del sol? Dash propuso una idea más sencilla. Los egipcios podrían haber utilizado el equinoccio de otoño para alinear las pirámides. Sucede 2 veces al año, cuando el ecuador de la Tierra pasa por el centro del disco solar y el día y la noche tienen casi la misma duración. Para probar su teoría, Dash realizó un experimento el 22 de septiembre de 2016, el primer día del equinoccio de otoño. Utilizó una vara especial que los egipcios tenían para proyectar una sombra y siguió la punta a intervalos regulares, formando una curva suave. Al conectar 2 puntos de la curva con una cuerda tensa, creó una línea casi perfecta de este a oeste. Dash observó que durante el equinoccio la punta de la sombra se desplaza en línea recta, prácticamente de este a oeste, con un pequeño error en sentido antihorario. Hay un error similar en las pirámides. Aunque su experimento se realizó en Connecticut, Dash cree que el mismo método funcionaría en Egipto. Los antiguos egipcios solo necesitaban un día claro y soleado. Podían determinar el equinoccio de otoño contando 91 días desde el solsticio de verano. Pero nos dejaron pocas pistas y no se han encontrado documentos de ingeniería ni planos arquitectónicos que expliquen sus métodos. Así que podrían haber trazado sombras, pero no es seguro. Los científicos han reflexionado durante mucho tiempo sobre cómo se transportaban los pesados bloques de piedra hasta los sitios de las pirámides y podrían haber encontrado finalmente una respuesta. Un equipo de investigación de la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington ha descubierto que 31 pirámides tal vez fueron construidas a lo largo de una antigua y olvidada rama del río Nilo. Ahora está oculta bajo el desierto y las tierras de cultivo. Durante muchos años, los arqueólogos han pensado que los antiguos egipcios debieron haber utilizado una vía fluvial cercana para transportar materiales, equipos, personas y todo lo que necesitaban para construir las pirámides en el río. Pero hasta ahora, no estaban seguros de la ubicación, forma, tamaño o proximidad de esta vía fluvial al sitio de las pirámides. El grupo de investigadores utilizó imágenes de radar satelital, mapas históricos, estudios geofísicos y extracción de núcleos de sedimentos para mapear la rama del río. Creen que fue sepultada por una gran sequía y por tormentas de arena hace miles de años. El equipo logró penetrar la superficie de arena y obtener imágenes de algunas características ocultas gracias a la tecnología de radar.
Descubrieron ríos ocultos y estructuras antiguas que se extienden al pie de donde se encuentran la mayoría de las pirámides egipcias antiguas. El descubrimiento de esta rama de río extinta ayuda a explicar la alta densidad de pirámides entre Giza y el Isht en lo que ahora es una zona inhóspita del desierto del Sahara. Egipto no es el país con más pirámides en el mundo. El título de campeón se lo lleva su vecino del sur, Sudán. Tiene más de 250 pirámides, comparado con las escasas 138 de Egipto. Fueron construidas por miembros del reino de Kush, una antigua civilización que gobernó las tierras a lo largo del río Nilo hace muchos siglos. Comenzaron a erigir pirámides aproximadamente 500 años después de que los egipcios dejaran de hacerlo. Sus pirámides son mucho más pequeñas que las egipcias, pero fueron construidas con los mismos propósitos. Los arqueólogos aún trabajan para descubrir cómo se levantaron las pirámides en Sudán, cuánto tiempo llevó completarlas y qué sucedió con su sociedad.